Bueno, es un enorme placer estar con ustedes. Hoy por primera vez, pues transmito Radar Geopolítico desde la maravillosa ciudad de Guadalajara. Tengo que reconocer que me fue muy bien en la presentación de mi libro. Pasa la primera diapositiva, Giselita. Además, Jalisco, pues es la primera receptora de ingresos de migrantes. Están recibiendo una fortuna al año, literalmente. En cada esquina aquí ven casi prácticamente la cotización del dólar y el peso, etcétera, etcétera. Realmente a mí me encantó esta vez más que nunca. Guadalajara todavía le falla el transporte público, esa es una de sus tareas, pero yo creo que van muy bien. Bueno, la primera diapositiva, Giselita, por favor. Vean, ayer pues estuve, se llenó totalmente la sala que me dieron. Parece ser que mi ponencia fue de las más concurridas, ellos lo dicen. Y luego vean ese libro que presenté ayer, ya hablaré al respecto, le daremos un video especial. La siguiente, por favor, aunque ya está el video, se transmitió en vivo ayer, ahí lo tienen en mi otro canal de YouTube. La siguiente, Giselita, por favor. Bueno, ahí está, llenísimo estaba eso, mucho millennial, mucho entusiasmo, nos faltó tiempo para las preguntas, lamentablemente pues nada más nos dan 50 minutos. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí vean la cola, yo no lo había visto porque estaba adentro, yo había visto una tremenda cola adentro, ¿no? La sala que me tocó, pero luego mi exalumno Miguel Cabrera me mandó esto y me dice que era una locura, vean hasta dónde llegaba la cola hasta afuera, ¿no? Bueno, la siguiente, agradezco mucho realmente a quienes asistieron. La siguiente, Gise. Bueno, ya está. No, hoy nos vamos a abocar más que nada a este tema. Salió en mi portal de Sputnik el viernes y es cómo Biden aplica ahora en México el trumpismo migratorio sin Trump. La siguiente, bueno, ¿y esto por qué sucede? Acuérdense que Trump había aplicado la famosa, eh, bueno, su articulada decisión de quédate en México, es decir, literalmente expulsaban a los migrantes y lamentablemente pues llegaban en condiciones horribles porque pues literalmente caían en manos de los cárteles y no solamente de drogas sino de trata, esa parte como que no se está abundando eh, eh, en la dimensión que se merece y parece ser que sobre todo en la parte de la frontera con Tamaulipas, con Texas. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Bueno, Estados Unidos con Trump manejó esa política, asestó una amenaza al gobierno de López Obrador que si no cumplían el quédate en México, pues nos iban a propinar una serie de tarifas. De ahí se quita el famoso Tratado de Libre Comercio que había hecho Salinas con sus amos, los Bush, y ahora pues se modificó a una llamada TEMEC, que obviamente favorece más a Estados Unidos que a México y a Canadá. Incluso Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, no asistió en aquel momento con Trump. Eh, pues es conocido que Justin Trudeau es muy cercano a los intereses, ya saben, de un conocido mega especulador. Bueno, ahí dejamos esa parte. Estados Unidos siempre practica la política de garrote y zanahoria. Parece que no hay creatividad en el Departamento de Estado porque siguen con esa misma tónica y técnica. Y ahora, debido a cuestiones electoreras, porque sí falló la política de Kamala Harris en referencia a la delicada cuestión migratoria y ahora pues no tiene más remedio Biden que adoptar la misma medida de Trump que se llama Quédate en México, con la salvedad de que
los reenvían o los repatrian, como le quieran poner, o los deportan o los expulsan, ustedes ya sabrán cómo definirlo, con vacunas. No se especifica si también gozarán con la protección que todavía no existe, no se sabe mucho al respecto, de la nueva cepa de Omicron. Bueno, ahí tienen ustedes aquí cómo se reanuda esa clásica medida del garrote y la zanahoria, que es consubstancial al añejo irredentismo de Estados Unidos. La propuesta de su homólogo mexicano, López Obrador, para aplicar Sembrando Vidas en el Triángulo Norte. Precisamente con eso vamos a concluir. Al final del día, Biden está admitiendo que sí lo que había propuesto el presidente López Obrador de Sembrando Vidas o Sembrando Oportunidades, sobre todo, ya le cambiaron el nombre, sí es muy viable. Lo que yo critico es el monto de la ayuda. Son 300 millones de dólares en 5 años. Son, ayer lo dije, son peanuts, son cacahuates, no sirve para nada. Alicia Bárcena, que es muy solvente, de la CEPAL, que es un organismo económico de la ONU, no tengo bien la cifra, pero exhortó a que fuera una ayuda de entre 30,000 y 60,000 millones de dólares, nada más para el Triángulo Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, ya me criticaron, Jalife ya enloqueció, yo siempre enloquezco cuando digo algo, según ellos, pero luego resulta que la realidad me otorga, me concede la razón. Yo pedí 300,000 millones de dólares, un verdadero plan Marshall, si no, eso no va a acabar. Vean, nada más en relación a Jalisco, estaba viendo las cifras, si no me equivoco, porque no me lo sé de memoria, están recibiendo 10,000 millones de dólares, Jalisco. Honduras recibe 7,000 millones de dólares al año y es su primer ingreso. ¿Qué le van a hacer ahí? 300 millones de dólares a repartir entre 3 países centroamericanos que andan en la delincuencia, en el desempleo, en, y además, pues una grave crisis económica, etcétera, etcétera. Pues, ¿de qué les va a servir esas, lo que yo llamo peanuts, ¿no? Cacahuates? Entonces, yo creo que hay que repensar muy bien esto. Y lo digo abiertamente, incluso creo que hasta le hice bien a Estados Unidos de hacer este libro, porque doy a entender que esta ventana de falta de ayuda, pues le da una gran oportunidad a China, que ahora ya penetró totalmente en Sudamérica. En Norteamérica lo vimos, y ya saben cuando hablé del neomonroísmo tabasqueño, donde el presidente López Obrador abiertamente pide la exclusión de China de un nuevo modelo del ALCA, la Asociación de Libre Comercio de América, del continente americano, que de hecho existe implícitamente el veto contra China, que el TEMEC resultó que es un pacto geoeconómico, un tratado geoeconómico sinófobo. Hay que decirlo abiertamente, las cosas como son, para no andar ahí dando vueltas en las ilusiones. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí tienen la política migratoria de Biden, anda a la deriva hoy y adopta medidas contradictorias. Ahí está. Precisamente a Kamala no le ha ido bien. ¿Cuál ha sido el problema? Que hoy los republicanos hábilmente tomaron el tema migratorio como uno de sus principales lemas de campaña para las elecciones intermedias del año entrante, noviembre del 2022. Entonces, y hoy se proyecta que de seguir estas tendencias, pues van a arrasar literalmente los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Yo creo que por eso también Biden optó por, pues, yo diría, que diríamos, pues una voltereta de 360 grados, porque además, véanlo, eso es importante señalarlo, los mandatarios en Estados Unidos y en el mundo, pues tienen que seguir las encuestas de los ciudadanos. Y hoy la aceptación de Biden a sus 79 años no es nada halagüeña. Depende quién haga las encuestas.
o los sondeos de opinión, andaba entre 38 y 30% de aceptación, que es muy bajo. Y mientras tanto Kamala Harris, pues andaba en 20%, imagínense. 20%, a grado tal que CNN ha estado filtrando que ya se va Kamala Harris. Y luego me puse a investigar, bueno, y si se va Kamala Harris, ¿quién entra? ¿No? Parece ser que tiene la potestad el presidente en turno, en este caso sería Biden, de nominar, no sería nombrar, nominar a una candidata o a un candidato, no sabemos quiénes serían, que luego tenía que ser aprobado o aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Son interesantes estas consideraciones, pero sí, como que Kamala Harris fracasó rotundamente con su política migratoria, donde decía que había que buscar las raíces. Pues no buscó raíces ni nada, y luego nunca pensaron siquiera en la ayuda que podían aportar pecuniariamente a Centroamérica. Además, se olvidan de Chiapas. Chiapas, que es la que recibe flujos y reflujos. Chiapas hoy tiene per cápita más bajo de México en el Producto Interno Bruto y al nivel de Nicaragua. Tiene el Producto Interno Bruto más bajo de toda Centroamérica. Y yo no he visto que se acuerden de México en esa situación. Yo creo, vean, ustedes lo saben, si uno no pide, pues nunca te van a dar. Pero por lo menos hay que pedir, saber pedir, presionar diplomáticamente para que se den cuenta en Estados Unidos de que Chiapas es la gran víctima de todo este flujo centroamericano, ya no se diga Tapachula, ese que llega, que no se quiere quedar en Chiapas, ellos buscan llegar hasta Estados Unidos a disque encontrar el sueño estadounidense, pero tampoco los quieren ahí, y ya se volvió tema electoral, esa es la realidad. La siguiente, Giselita. Bueno, yo creo que ya prácticamente les dije todo, ahí está, acabo de hacer un artículo, acuérdense que fui observador electoral en las elecciones de Honduras y ahí di el resultado, a mi juicio, eh, que fue donde pierde Taiwán, gana China y empata Biden. Bueno, ahí lo tienen. Ya hablo, fíjense, hay 1.3 millones de hondureños en el reciente año fiscal que emigraron a Estados Unidos. 3% acaba de celebrar sus elecciones, etcétera, etcétera, pero básicamente tiene 10 millones de habitantes, es decir, el 3% de su población en un año, el reciente año fiscal, emigró a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues no tiene nada que hacer en Honduras. Pues desempleados, violencia, las maras, el narcotráfico, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, eso ya lo habíamos visto ya desde hace 9 años, si no me equivoco. Empecé a vislumbrar cómo las pifias migratorias de Estados Unidos ahora son aprovechadas por China. Y vean su penetración, sobre todo en Sudamérica. Vean, es importante, vean, nadie es más latinoamericanista que yo. Yo llevo años en esto de Latinoamérica, pero soy realista. Incluso estuve mucho en la cuestión de- del proyecto de UNASUR, del proyecto del Sucre como una divisa común para Sudamérica. Realmente estábamos fusilando el modelo en ese momento muy exitoso de la Unión Europea. No funcionó, hay que decirlo abiertamente. No sirvió para nada. Entonces uno tiene que aprender también de los errores y como que el modelo de la Unión Europea no está pegando en Latinoamérica. Entonces, ahí pues de inmediato uno se dio cuenta de que ya Sudamérica pues era el objetivo, sobre todo Brasil, que es el principal país de Latinoamérica, el que tenía puesto el ojo China. Entonces, ¿qué vemos hoy? Estamos viendo una Latinoamérica dividida en tres, es la realidad. Tenemos Sudamérica, donde ya penetró China en forma abundante, ya lo he explayado hasta el cansancio. Tenemos Norteamérica, que excluye a China, por eso hablé del neomonroísmo macuspano, digo cariñosamente dicho, porque de ahí es oriundo el presidente López Obrador, además es una región maravillosa, allá en Tabasco, y Centroamérica que está en disputa. Entonces, la derrota de Orlando Hernández, el presidente todavía de Honduras, y la llegada de Xiomara Castro, que es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, depuesto
por un golpe militar, teledirigido en ese entonces por Obama, su vicepresidente Biden y Hillary Clinton, pues hoy regresan y fíjense, como que le convino más a Biden hoy tratar con Xiomara y su probable vicepresidente, que es de origen palestino, por cierto, eh, Nasrallah, creo que se llama Salvador Nasrallah, que se van a ir suave, tampoco van, no crean que hay que va a ser de un día al otro, van a ver, va a ir mucha coordinación en estos momentos con Estados Unidos, incluso el presidente Zelaya, a quien yo conozco y charlé con él largamente, me comentaba de que había llegado una gran delegación, bueno, había llegado el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos precisamente a ver el manejo de las elecciones, que él quería fueran pacíficas, etcétera, etcétera. Y al final del día, el mismo presidente Zelaya hizo una declaración de que él estaba a favor del acercamiento con Estados Unidos. Bueno, ahí lo tienen ustedes. La siguiente, Gisela, ya para irnos más rápido, ya prácticamente dije todo. Bueno, este es el grupo del Squad famoso, SQAD, feminista, progresista, lo encabeza nada menos que la puertorriqueña oriunda, bueno, oriunda de Puerto Rico, pero neoyorquina, Alexandra Ocasio Cortés, que muchos la conocen como AOC, y no están de acuerdo, obviamente, con esta nueva política migratoria de voltereta de Biden, pues que está llevando a cabo la política migratoria de Trump, pero sin Trump. Ahora es con Biden. Entonces tampoco les ha gustado. Y eso lo dice el Daily Mail, ahí pongo la cita. La siguiente, por favor. Sobre todo en lo que se refiere al Quédate en México. Es que hay muchos juicios en estos momentos en Estados Unidos contra esto del Quédate en México. Incluso se dio una situación que ayer se me olvidó de decirla, bueno, es que me ganó el tiempo en la presentación, de que Biden estaba dispuesto a darle $500,000 por familia a los afectados por la cuestión migratoria que fueron expulsados por la política de Trump. Yo entiendo que sea electorero, pero en esos momentos que Estados Unidos pues, no anda muy de bollante en sus finanzas, como que también eso está afectando sobre todo los demócratas llamados moderados, no están de acuerdo con que el presidente Biden le otorgue $500,000 a cada miembro, digo, a cada familia, ¿no? Dependiendo de su eh, relación con los afectados. Entonces, esto ya echó también reversa en eso el presidente Biden. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí vean, hago una pregunta, que no será acaso más sencillo que la administración Biden opere en su propio suelo un campo transitoriamente temporal para proteger a los migrantes que huyen de las calamidades multifactoriales que imperan en Centroamérica. Cuando Biden tomó posesión, cito textualmente, abandonó inmediatamente tal esquema, pero la cruda realidad le hizo ver que no podía lidiar con el tsunami migratorio en la transfrontera donde falló el plan de Kamala Harris con sus propuestas etéreas de solventar el grave problema desde sus raíces. Eso ya lo dijimos. Es decir, aquí estoy proponiendo una idea que la cuestión humanitaria es fundamental. No puede ser que los deporten y ya, y hay que se arregle México. México no tiene, menos en este gobierno de austeridad, no tiene la capacidad financiera para lidiar y no sabemos cuántos migrantes van a llevar. Bueno, ni siquiera tenemos los recursos humanos apropiados. Carecemos también de una logística apropiada, etcétera, etcétera. Es un tema, créanme. Si Estados Unidos no puede, que es una superpotencia, imagínense en nuestro país, los estamos dejando a la deriva y como presas fáciles de todos los cárteles de trata y narcotráfico en la transfrontera. La siguiente. Bueno, entonces, a prácticamente un año de las elecciones intermedias, la aceptación de Biden ya se cayó. Ya les dije la de Kamala Harris. Hay que, repito aquí de nuevo, que CNN filtró que Kamala podría dejar su cargo en cualquier momento. La siguiente, es decir, hay tensiones ya en el gobierno demócrata debido precisamente
al fracaso de la política migratoria, para que se den ustedes cuenta de los alcances que esto ha tenido. Y ustedes saben que los mexicanos somos los que exportamos mínimo la mitad a Estados Unidos. Exportar, está fea la palabra, ¿eh? Eh, 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 Propiciamos la salida de la mitad de los migrantes que llegan a Estados Unidos. Pero ahorita está cambiando el perfil, pues está llegando mucho centroamericano. Entiendo, y ustedes lo saben, que hay manipulación también. Hay toda una industria, y ahora que estuve en Honduras me percaté de ello, hay toda una industria detrás de la colocación de los migrantes que tiene fines políticos, igual que ha ocurrido en Europa. La siguiente, por favor. Bueno, vean lo que dice The Hill sobre el neotrumpismo migratorio de Biden. Comportaría la bondad de vacunar simultáneamente a los deportados. El Daily Mail comenta que la voltereta de Biden puede ser bien recibida por los demócratas centristas, quienes, cito, están preocupados sobre la inmigración descontrolada en Estados Unidos, mientras que enfureció a este grupo del squad de feministas progresistas encabezadas por AOC. La siguiente, por favor, Kiss. Creo que ya vamos a acabar. Bueno, al parecer, comento, México, bueno, aquí es lo que leí en un, creo que allá en Digio, cito, México está dispuesto a aceptar, no, lo que menos quiere México son problemas, a los buscadores de asilo de los países de habla hispana, pero se ignora si aceptará a los haitianos, vean, eso es importante, cuyo número se ha incrementado en forma alarmante. Yo hasta en forma un poco sarcástica, me van a perdonar porque lo hice para meterle algo de broma a esta situación horrible. Dije, pues, ¿será porque no saben español y nada más saben francés? O sea, ¿qué se deberá que no quieren a los haitianos? Pues obviamente se va a despoblar todo Haití. Y precisamente estaba hablando con unos colegas de República Dominicana que colinda con Haití y me decían que la situación es literalmente dantesca. La siguiente, Gise, o ya acabaste. A ver. Bueno, una de las críticas que le hacen a la Quédate en México, a esa, pues, ¿cómo diríamos? Esa medida, que técnicamente en inglés se conoce como MPP, eh, es de que vulnera las leyes internacionales. Entonces, vean, nada más de enero de 2019 a enero de 2020, último año de Trump, alrededor de 60,000 migrantes fueron obligados, escuchen bien, a esperar su veredicto migratorio bajo el esquema de Quédate en México. Entonces, mínimo vamos a tener 60,000 deportados allá en nuestro suelo mexicano, en la frontera con Estados Unidos. La siguiente, ¿y habrá la capacidad para ello? ¿Está previsto? Todo eso hay que verlo. Sigue, Gisela. Bueno, y vean, aquellos que quieran, les sugiero mucho, eso es de Pew Research, y tiene 7, pues yo diría diagramas, charts, que muestran cómo está la situación de la frontera de México y Estados Unidos. Véanla, se las recomiendo ampliamente. Ahí tienen ustedes aquí la cita y explaya la alarmante situación migratoria. La patrulla fronteriza, el Border Patrol, reportó, escuchen bien, más de 1.6 millones de encuentros con migrantes en la transfrontera de Estados Unidos y México. Bueno, habían acusaciones de parte del Partido Republicano que el Partido Demócrata, con tal de acabar con la supremacía de los blancos supremacistas, White Anglo-Saxon Protestant, querían precisamente cambiar el panorama demográfico usando pues a estos pobres migrantes. No lo sé, realmente pues, es difícil, pero la realidad es de que esa es la campaña que está haciendo el Partido Republicano y guste o no, pues se ha pegado. La siguiente, y más que tiene una grave crisis financiera. Ya ven, está todavía está detenida la enmienda de infraestructura de alrededor de 2 millones de dólares o trillones en anglosajón. En el Senado que están prometiendo se van a poner de acuerdo ahora antes de Navidad. Entonces, mientras Biden se encuentra negociando con los centristas demócratas y republicanos el devenir de la enmienda sobre la infraestructura, también ha echado reversa de su promesa tangencialmente subrepticia
para gratificar, era lo que les decía al inicio, con casi $500,000 a cada familia de los migrantes. La siguiente, bueno, esto ya de plano ya está totalmente desechado. La siguiente, bueno, y aquí comento, bueno, ya comenté esto, ¿no? Todo lo que pasó. Bueno, esto sí es importante, ¿eh? Que durante la cumbre de los tres amigos, mientras Biden negociaba con su homólogo mexicano, ahí viene la cuestión del garrote, Estados Unidos aplicó un descontón sin miramientos, su política de protección extraterritorial a sus agentes de la DEA en México y en otras partes del mundo, cuando es sabido que López Obrador no desea a tales agentes que deambulen como en su casa en el suelo mexicano. Bueno, así es Estados Unidos, así se maneja, con el garrote y la zanahoria. Esa fue mi muy humilde tesis al respecto de lo que pasó en estos días. La siguiente, Gise, o ya estamos por acabar. A ver aquí qué hay. Bueno, en forma muy defensiva, a mi juicio, la muy diplomática Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard comentó que fueron tomadas en cuenta las preocupaciones humanitarias y que asevera que habrá cambios al respecto. Bueno, eso habrá que ver qué medidas se van a tomar, eh, que no repitan lo mismo que pasó durante la administración Trump con la llegada de estos migrantes con el famoso Quédate en México. La siguiente. Bueno, ya está. Y luego, a mi juicio, yo doy esta hipótesis que después de 2 sendos garrotazos a México, Biden asestó la seductora política de la zanahoria al estar dispuesta a aplicar el esquema Sembrando Oportunidades tan preciado por el presidente López Obrador para ser aplicado en Triángulo Norte. Fíjense, yo detecté, estando en Honduras, que lo quieren hacer como el piloto de este plan de Sembrando Oportunidades o Sembrando Vida. Ya saben, es darle a los jóvenes trabajo para que se queden y no emigren o no sean usados como carne de cañón. Y precisamente por una razón, la tercera esposa de Marcelo Ebrard es hondureña, ella fue la embajadora de Honduras en la época de que era presidente Manuel Zelaya, y se llama Rosalinda Bueso Asfura. Es más, la mamá es de origen libanés y son muy poderosos en la región de Centroamérica por la familia. Acaba de fallecer su mamá, por cierto, en cuestiones de fármacos y de medicamentos. Entonces, ahí hay una gran relación entre, eh, yo diría, el presidente Zelaya, la actual presidenta que todavía no toma posesión, Xiomara Castro, con el canciller Marcelo Ebrard. Yo creo que ahí puede tener éxito ese plan piloto, porque se conocen muy bien en la cúpula de sus respectivos poderes. La siguiente, aquí que dice el USAID, Giselita. Ahí está. Esa es la declaración conjunta de México, Estados Unidos. Eso fue un logro de la Cancillería y del presidente López Obrador, de que sí aceptan el plan de Sembrando Oportunidades, que realmente se tardó un año Kamala Harris en ver el alcance. ¿Se acuerdan la reunión muy exitosa entre Biden y Andrés Manuel? Pues incluso donde le tocaba la rodilla muy afectuosamente, llevó a esas consideraciones. Yo diría esa es la parte de la zanahoria, porque sí hubieron garrotazos y no hay que equivocarse. La siguiente, Gise. Bueno, ahí tienen. Ese es lo de Sembrando Oportunidades, darle a anclar a los jóvenes desempleados de Centroamérica que huyen de la violencia y el narcotráfico. Ya dije todo lo de Rosalinda al respecto, la esposa de Marcelo. Bueno, la siguiente creo que ya acabé, ¿no? Sí. Bueno, listo. Empecemos sobre las preguntas y respuestas. Ok. Sí, primera pregunta, mencionan, doctor, ¿qué impresión tiene del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar? Impresiona a qué nivel, que usa sombrero y que el anterior Landau no usaba sombrero, que no sé cuál es la pregunta específica. ¿Cuál es su opinión sobre el embajador? Bueno, pues hay que verlo actuar, ¿no? Eh, hay que ver las medidas. Yo creo que se ha portado diplomáticamente muy bien.
Creo que es guadalupano, por cierto. Se quedó con una efigie de la Virgen de Guadalupe ahí en la residencia de la Embajada de Estados Unidos. El anterior embajador Landau era guadalupano. Pero vean, dos consideraciones, pero no me vayan a sobreinterpretar. Acuérdense que yo también, pues a eso nos dedicamos, a la geopolítica. Hasta las visitas son simbólicamente y son muy significativas. Son simbólicas y son significativas. La primera visita que hizo Christopher Landau, que es guadalupano, yo creo que se va de candidato de senador en uno de los estados fronterizos de Estados Unidos con México. La hizo a Tabasco, curiosamente. Ahí se entrevistó con el actual secretario de gobernador, en ese entonces era el gobernador. Y al día siguiente llegó el embajador chino. Eso me llamó mucho la atención. Entonces uno dice, bueno, aquí, what is going on, ¿no? Porque fueron a Tabasco los dos embajadores o los embajadores de las máximas superpotencias, de dos de las tres máximas superpotencias del planeta. Me llama mucho la atención. Y ahora con Ken Salazar ocurre lo mismo, pero ya no fue el chino. Esa es la diferencia. Fue a Tabasco, fue su primera visita. Pues, no estoy dando línea ni diciendo nada por el estilo. Yo nada más veo hechos y a veces uno no tiene la lectura inmediata, por eso existe la lectura inmediata, la de corto, mediano y largo plazo. Pero déjenla, yo creo que vamos a ver el significado de ambas visitas en los próximos 3 años. La siguiente. Otra. No, hay que entender esto. La relación de México Estados Unidos es inamovible. Obviamente cada administración, la de Trump es diferente a la de Biden por razones obvias, etcétera. Pero al final del día la geopolítica, la geoeconomía, ahí están. Tienen variantes, se reforman, pero son inamovibles. ¿Y qué marca la inamovilidad en ese sentido? Ayer lo comentaba, de los 6 principales ingresos de México, hoy 5 dependen de Estados Unidos. 5, de ese tamaño. Ya hasta el petróleo forma parte, al final es nuestro 6º ingreso. Pero también dependemos mucho de la importación de gas de Estados Unidos y de gasolina. Bueno, siguiente. Hoy yo creo que concluimos 5:45, ¿no, Giselita? Para Ok. ver estrictamente el reloj. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta la están preguntando ¿Tienes mucho. muchas o pocas? ¿Tienes Mm, muchas o sí, hay pocas? varias. Bueno, adelante. Siguiente pregunta. Doctor, ¿Estados Unidos impulsó el quédate en México a AMLO? ¿Fue negociado o fue impuesto? ¿Qué se dio a cambio de aceptar esto? Mira, realmente fue impuesto. Y no hay margen de maniobra. Y ahora con un nuevo presidente, un diferente presidente, nos tocó un republicano, ahora nos tocó un demócrata. Ahora yo soy de aquellos que en esta fase coyuntural de México no hay que tomar partido entre republicanos y demócratas. No nos metamos en los líos internos de Estados Unidos. Pues si no vamos a acabar como los afroestadounidenses, que la mayor parte es vista como demócrata. Bueno, yo lo entiendo, el mexicano de California, donde es mayoría, son mayoría ya los mexicanos, votan demócrata, está bien, se mimetizan. En Texas estamos viendo lo contrario, donde ya la mayoría es mexicana, pese a los malabarismos que hace la oficina del censo de los Estados Unidos, que subreporta y discrimina a los mexicanos. Hay que decirlo abiertamente. Entonces, ahí se mimetiza con el voto republicano, sobre todo literalmente en la frontera, en la parte fronteriza de Texas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí, pues imagínense un gobierno como el nuestro, sea de cualquier sigla, pues tiene que maniobrar. No que nos queda. Ahora bien, ¡paf! Nos asestan, quédate en México, ya te van 60,000. Oigan, nos agarran en el norte con el quédate en México. Y en el sur nos agarran ahí con los especuladores de los migrantes. Ya se volvió México. ¿Qué se volvió? Ya nos volvimos la zona de paso, reflujo y flujo de la emigración y la inmigración. ¿Y qué ayuda recibe México? Que yo sepa. Y luego ahí proponen 300 millones
de dólares en 5 años. Pues no nos sirve ni a Chiapas, hombre. Estoy hablando las cifras que están manejando a nivel de migrantes, lo que están enviando de remesas. A Jalisco, 10,000 millones de dólares. En Honduras, 7,000. ¿Qué van a? Seamos realistas, no sirven para nada. Mejor quédense con ello. ¿Sí? Así, abiertamente, quédense con ellos. Y sufran las consecuencias. Si a esas vamos. La siguiente. Sí, preguntan. Doctor, ¿China es la solución para Centroamérica en términos de brindar ayuda y desarrollo a esa región? Mira, muchos lo van a tomar así. Por eso Estados Unidos tiene que ser más consciente que si sigue con la misma política de su neomonroísmo, que a mi juicio ya está caduca, es de 1823. Hay que recordarle a Estados Unidos que ya vamos a entrar a 200 años de la doctrina Monroe, en un año más casi prácticamente. Entonces, ya no es vigente, tiene que entrar con otra. Todavía la de Kennedy era, claro, por su esquema católico, etcétera, lo entiendo, era, ¿se acuerdan con la Alianza para el Progreso? Bueno, había otro esquema, pero hoy realmente este esquema del neomonroísmo no va a perder Estados Unidos a Centroamérica. Yo entiendo que Norteamérica no la, México ya está, es implícito el veto a China, todo eso lo entendemos, y ya han expulsado literalmente a China de Norteamérica. Pero lo que es Centroamérica, ya Sudamérica ya la está perdiendo Estados Unidos. Queda Centroamérica en juego. Sí, estamos hablando nada más de unos pocos países. Si sigue así esta situación, pues Estados Unidos la va a acabar perdiendo. Así de fácil se los digo. Bueno, ahorita, por ejemplo, acuérdense, la hoy presidenta Xiomara Castro de Celaya había dicho abiertamente, yo me iría con China y rompo relaciones con Taiwán. Ahora ya como que han diluido ese vino y pues van a coordinarse con Estados Unidos, porque también Estados Unidos tiene sus tiempos que hacer con Taiwán, que estará dispuesto Estados Unidos a sostener per seculum seculorum a Taiwán. Eso también hay que preguntarse. Estados Unidos ahorita está en un relativo repliegue y redespliegue estratégicos. Pues salió de Afganistán, que fue un desastre esa salida, se va a salir a fin de año de Irak, va a tener una resonancia internacional, porque se está concentrando en el área Indo-Pacífico, en específico en el AUKUS, aunque estaba viendo hoy la visita de Vladimir Putin a la India con Narendra Modi, el primer ministro, pues no le fue bien a Estados Unidos. Se ahondó más la cooperación de Rusia e India. Eso le vamos a dedicar un video especial a ese tema. Es decir, no está tan sencillo. El mundo no es lineal ni maniqueo, como lo están viendo algunos centros estratégicos. Hoy es un mundo multipolar, hipercomplejo y no lineal. La siguiente. Ya nos quedan 5 minutos. Siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿cree que el plan Quédate en México es para desestabilizar al presidente López Obrador y dar un paso más al plan de desestabilización de México? No, no lo veo así, pero puede desestabilizar. Una cosa es que no lo hagas con esa intención y otra es que tiene, como dicen en inglés, unexpected consequences, ¿no? Tiene involuntarias consecuencias. Entonces, no lo veo así, pero sí perjudica. Bueno, alguien diría es que el gobernador de Tamaulipas es panista y le va a perjudicar. La gobernadora de Chihuahua es panista, digo, hay muchas lecturas. Yo así, tal cual, no lo veo como tal. Realmente hay que decirlo, se ha manejado muy bien el gobierno en relación a ese candente tema. Es tremendo ese tema. Prácticamente no hemos tenido revueltas de migrantes, por ejemplo, la que tienen los migrantes. Pues es un tema que sí, bueno, yo soy nieto de un migrante, sé qué es ser migrante, que proveníamos de la hambruna otomana en Líbano, etcétera. Entonces, yo tengo una proclividad natural a los migrantes, además que soy humanista y humanitario. Entonces, vean en Bielorrusia y Polonia, la que se armó, vean los pobres migrantes que se murieron en el Mediterráneo frente a las costas de Libia y de Turquía, y los otros recientes migrantes que se murieron en, en el Canal de la Mancha, allá entre Francia y Gran Bretaña, a grado tal que el presidente Macron acusó al primer ministro británico de ser un clown. Lo digo en inglés para que no se vayan a molestar. Entonces, es decir, son cosas muy delicadas.
hay que reconocerlo, en México no hemos llegado a esos grados, se ha manejado con las limitaciones financieras que tiene el país, sobre todo en forma específica en materia migratoria, se ha manejado a mi juicio muy bien. Y a pesar de, o entiendo, créeme, yo leo los periódicos igual que todos ustedes, ahí le pegan a la migración, que maltrataron a tres. Bueno, siempre vas a tener eh, exacciones que no son antihumanas, desgraciadamente, exacciones de ciertos grupos dentro del sistema operativo que maneja la migración, que está totalmente rebasada. Y obviamente hay que denunciar a todos aquellos que se pasan de la mano, pero realmente México se ha comportado, comparen cómo tratan a los otros migrantes. Vayan a la frontera de Irán con Afganistán y me la platican. Digo, tampoco exageremos, ¿eh? Está bien, hay que denunciar lo denunciable, hay que hacerlo. Y sí, así para que sea perfecta la política migratoria de México. Bueno, no es perfecta, tiene sus imperfecciones y hay que denunciarlas, pero no es así tan atroz como lo que estamos viendo entre Francia y Gran Bretaña, Bielorrusia, Polonia. Bueno, ¿para qué me sigo? La siguiente, por favor. Y ya es la última, Gise, o tienes dos buenas, o nos quedamos con una. Dos buenas. Bueno, adelante. Bueno, doctor, em, un- ¿qué tan grave está siendo o será la llegada de migrantes de Centroamérica tanto a Estados Unidos como a México? Mira, yo no le daría un calificativo en este momento. Yo lo que veo que Andrés Manuel, el presidente López Obrador, ha sido muy generoso. Incluso he leído cosas que dice de que se queden en México, que aquí se les da trabajo, etcétera. Bueno, yo tendría que ver bien los esquemas de captación o de recepción de esos migrantes. Quizás los estemos necesitando en la zona sur, no lo sé. Creo que les digo lo que no conozco. Pero sí ha habido. México es un país muy generoso. No crean que los otros países del mundo son como nosotros. Somos excepcionales. Entonces, hay una gran generosidad, cómo se ha recibido a todos los migrantes en varios segmentos de nuestra eh, cronometría y cronología, etcétera. Entonces, no, ahora, si llega toda Centroamérica a México, bueno, ahí sí, pues, ¿qué hacemos? Imagínense que lleguen todos los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, pues, vamos a estar totalmente rebasados. Pero es inviable, ¿no? Eso es obvio. Pero a ese grado sí, es decir, incluso en esto de la migración, pues han de tener sus semáforos, ¿no? ¿Hasta cuánto puedes tolerar? Hasta ya estamos en semáforo naranja. Yo no veo que estemos en semáforo naranja hasta ahora, pero tampoco que abusen, lo digo con respeto, nuestras dos fronteras, tanto de Guatemala como de Estados Unidos, que abusen de México. Realmente están abusando, porque ni entre ellos tienen esa tolerancia, ni entre los países de Centroamérica. Créanme, yo los conozco muy bien, conozco toda Centroamérica en memoria. Bueno, síguele, ya la última. Ujú. Última pregunta. Doctor Jalife, ¿esta nueva crisis migratoria podría representar una oportunidad para girar la economía a Centroamérica y el sur de México para, además de frenar la migración, generar mejores condiciones? Claro, buenísima pregunta. Esa es la idea. Y yo creo que Estados Unidos debe subirse ya a ese plan. El de Sembrando Vida, yo creo que es una etapa para desarrollar a Centroamérica. Vean, eh, eh, son lugares bellísimos. Ustedes van a Guatemala, tienen las ruinas de Tikal, ahí tienen el lago, ¿cómo se llama este lago maravilloso? Que le gustó a Aldous Huxley, por cierto. El Tultitán, creo que se llama. Bueno, ahí. Yo conozco perfecto toda Guatemala. De ahí me atravesé una vez en carretera hasta Honduras, ahí a las ruinas de Copán. Honduras es una maravilla, un clima extraordinario, vegetación, tienen tabaco, café de primera. Igual Guatemala tiene un gran café, igual que el nuestro en el Soconusco, en México, etcétera. Y ahí nos seguimos. Nicaragua es otra maravilla. Toda Centroamérica es maravillosa. Entonces, pero sí está faltando, no es nada más turismo, y peor lo han hecho sexo turismo. Entonces, hay que tener otra cosa. Por eso yo exhorto
a cualquiera de los dos partidos de Estados Unidos a que tengan una nueva visión para el desarrollo compartido. Nadie está pidiendo que seamos el Silicon Valley. Entendemos la desnivelación tecnológica que existe entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, pero sí podemos tener en varias áreas compartir el desarrollo y precisamente para que no reciban a esos migrantes que no desean. ¿Quién se quiere ir a que lo maltraten a otro país? Entonces ya así se anclan y tendremos pues ahora sí literalmente un patio trasero limpio y bellísimo. Hasta la próxima, Giselita, y a los demás. Muy amables.